Bueno, hola chicos, nuevamente nos vemos. Este video no va a ser muy largo, básicamente quiero hacerles una breve introducción. Nos veremos el día miércoles en clase, como lo hemos estado haciendo. Y es para decirles básicamente que de lo que vamos a hablar el día miércoles. Y es, continuaremos un poco hablando de la iglesia en la colonia, pero esta vez hablaremos sobre los métodos de evangelización que usaron pues el catolicismo. Porque pese a que al principio, como hablábamos en la clase y como han podido leer, los métodos, el propósito era convertir a los indígenas en, al catolicismo, en ese entonces cristianismo. Tenga muy presente que el cristianismo fue monopolizado por el catolicismo hasta la Reforma Protestante. Antes de eso era solo el cristianismo y el catolicismo eran exactamente la misma cosa. Y pues en ese entonces el objetivo era convertir a los indígenas al cristianismo. Y hubo indígenas que se resistieron. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que se les había encomendado a los reyes de España era convertirlos. Es más, casi fue una imposición, casi que les estaban diciendo, tienen que obligar a los indígenas a que sean cristianos para que puedan vivir. Y se inventaron métodos de evangelización muy tenaces. Como por ejemplo los cuartos de evangelización, se les llamaban así, pero realmente eran cuartos de tortura, en donde amarraban a los indígenas y los sometían pues a torturas, obviamente, mm, deplorables, claramente, pero era con el fin de que reconocieran que se convirtieran al cristianismo. ¿Cómo funcionaban estos cuartos? Era muy sencillo, era simplemente se sometía a la persona a una clase de tortura de la época, muy duras, muy duras físicamente hablando, y se le empezaba a decir, se le empezaba a presionar hasta que dijera que era cristiano y que aceptaba el cristianismo. ¿Esto qué implicaba? Ah, bueno, y eso no es lo más tenaz es que este lugar del que estamos hablando tenía un pequeño orificio. ¿Cómo así un pequeño orificio? Un orificio muy pequeño donde se alcanzaba a ver hacia adentro. Muy pequeñito donde se alcanzaba a ver hacia adentro. ¿Para qué? Para que los que estaban afuera alcanzaran a ver lo que estaba pasando adentro. Entonces esto llevaba a dos cosas, a que los demás también, los demás compañeros del pueblo indígena dijeran, pues nos va a tocar convertirnos al cristianismo. Y lo segundo, o también puede ocurrir que se resistieran y repudieran a esta persona por haberse convertido al cristianismo. También hablaremos de los métodos que usaron algunos indígenas y algunos pueblos indígenas para, para camuflajear, perdón, su incredulidad diciendo que si eran cristianos. Esto es una cosa muy interesante porque ahí es donde aparece la santería o el santerismo en algunos lugares como por ejemplo Cuba o Brasil, con algunas cositas como la capoeira, por ejemplo. También hablaremos de eso y es cómo los pueblos indígenas se inventaron un método para hacerle creer a los españoles que efectivamente se habían convertido al cristianismo sin dejar de practicar sus costumbres. Entonces nos vemos en clase el día miércoles. Un abrazo y pues que Dios les bendiga.